Buenos días y bienvenidos a este webinar. Soy Andrés Rantica, CSO de Whitworth y estamos contentos de tenerlos a bordo. Hoy exploraremos junto a Jessica Barrio Nuevo y el equipo de Sendex cómo las soluciones basadas en IA pueden ser el motor clave del éxito de sus equipos y así aumentar sus resultados. En la agenda que tienen en pantalla pueden ver el camino que recorreremos juntos. Comencemos. ¿Quiénes somos? Whitworth es una empresa que tiene más de 9 años en el mercado y con presencia en Latinoamérica. Y hace más de 5 años que somos partner de Sendex. Contamos con más de 100 proyectos exitosos y acá estamos para acompañarlos. Nos acompaña Abril Cuevas, quien es nuestra Partner Manager. Los dejo con ellos. Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días y buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Abril Cuevas y soy Partner Manager de Zendesk. Estoy muy feliz de acompañarlos en este webinar junto con nuestro partner Premier Whitworth, quienes son muy importantes en el ecosistema de Zendesk, ya que ellos, como bien lo mencionó Andrés, cuentan con presencia en América Latina, especialmente en México y en Argentina. Nada más les quiero comentar que la semana del 9 de junio el equipo de ventas de Zendesk estará presencialmente en Buenos Aires por si desean agendar una sesión con su ejecutivo de cuenta para hablar más a fondo sobre los temas que hoy vamos a discutir. Y bueno, disfruten mucho este conversatorio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Abril. Muy buenos días y buenas tardes para todos. Gracias por estar acá. Mañana lluviosa en Buenos Aires, no sé por el resto de Latinoamérica. Hoy vamos a estar hablando de un cambio profundo, algo que estamos viviendo todos, lo que para mí es un gran punto de inflexión que a nivel empresarial nos obliga a repensar aquello que creíamos haber conquistado, ¿no? Que es la digitalización en los negocios. Con la inteligencia artificial nos encontramos ante un nuevo estadio de esa digitalización y muchas empresas parecen encontrarse hoy con los mismos problemas que hace unos años atrás. Quizás el más importante de esos problemas es la falta de un mindset, una mentalidad para volver a cambiar y hacerlo así constantemente. Me presento, soy Jessica Barrio Nuevo, especialista en innovación y estrategia de negocios, profesora de negocios digitales en el MBA de la Universidad de Torcuato Di Tella y hace más de 15 años que lidero y acompaño organizaciones del ecosistema tecnológico en procesos de cambio, desarrollo de producto y escala. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Bueno, vamos a recorrer de qué se trata esto del nuevo estadio en la digitalización de los negocios y los pilares de tener una concepción AI first, ¿sí? Hasta hace poco nos conformábamos con automatizar, centralizar, escalar y tener información de forma colaborativa, ¿no? Y si bien es cierto, logramos eficiencia, les pregunto, ¿creen que con esto logramos realmente experiencias memorables? ¿Logramos la diferenciación emocional, cultural, humana que cada marca, servicio, empresa o producto espera dar? Y hablo tanto de experiencia con nuestros clientes, o sea, experiencias externas, como también la experiencia de nosotros mismos como colaboradores de una organización, ¿no? Hoy muchas compañías que creían haber superado lo que llamamos la transformación digital están volviendo a quedar un paso atrás porque lo que ayudó en su momento a eficientizar y ser más rápidos, hoy vuelve a quedar obsoleto. Estamos ante una nueva ola que hay que aprender a surfear, ¿no? ¿Y por qué? Porque la transformación digital nos prometió grandes experiencias, pero hoy sabemos que lo que trajo en su mayoría fue eficiencia, automatización, omnicanalidad, y no estuvo mal, pero es insuficiente en el contexto actual. En la mayoría de los casos, digamos, para ser un poco más exactos, casi el 70% de las compañías que lograron atravesar la transformación digital en América Latina se sufrió. Y aunque creíamos haber cambiado la mentalidad para afrontar esos cambios tecnológicos, hoy nos vemos nuevamente superados, ¿no? Hoy la velocidad de lo nuevo supera nuestra capacidad de adaptación. Y lo cierto es que estamos ante una nueva ola que hace que en este contexto estemos a un clic, a un prompt, a una notificación de distancia de todo. A mí me gusta decir que más que nunca somos una sociedad infiel, ¿no?
a un clic o a un prompt de tu nuevo sistema, de tu próximo proveedor, de tu nuevo contenido, de tu nueva pareja incluso, jefe o trabajo, ¿no? La sobreoferta, la hiperconectividad y la necesidad de inmediatez con la que vivimos redefinen el estándar de los servicios y de la experiencia. Ya no esperamos ni como consumidores ni como colaboradores adaptarnos a la oferta, al servicio o al producto, sino que esperamos que el servicio sea para nosotros, ¿sí? Lo vivirán ustedes día a día y sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Nos muestran esto cada vez más. En este contexto, en esta nueva realidad, los líderes de las Big Tech nos hablan de esto, ¿no? Por otro lado, Elon Musk también nos dice que en 10 años, y lo dijo la semana pasada, lo escuchaba en una entrevista, que en 10 años tendremos robots humanoides por todos lados, y hoy por hoy ya, por ejemplo, funcionan fábricas en China totalmente oscuras y automatizadas. Entonces estamos ante una nueva promesa. La inteligencia artificial hoy nos trae una nueva promesa, ¿no? Que ya no es una moda, como pudieron ser, por ejemplo, los NFTs en su momento. ¿Recuerdan a Neymar comprando arte digital que era de NFTs? Bueno, ya no es una moda, tampoco lo podemos llamar la automatización 3.0, ¿no? Esto trae una nueva realidad y con esta nueva realidad una nueva promesa. Una AI que no solo responde, sino que comprende, anticipa y actúa. Una AI que puede darnos aquello que esperábamos, ¿no? Que es automatización inteligente con empatía, personalización masiva y emocional en tiempo real, una experiencia del cliente proactiva y no reactiva como hasta ahora, escalabilidad sin perder calidez de marca y equipos con superpoderes donde humanos y agentes trabajan juntos. Pero la promesa obviamente viene con ciertos desafíos y antes de meternos a hablar de estos desafíos, quiero hacer una escala técnica para no técnicos, ¿sí? Creo que es clave entender la diferencia entre tres estadios de la inteligencia artificial que a simple vista parecen similares pero que no lo son. Estos tres estadios son Generative AI, que fue lo primero que salió al mercado y prácticamente es lo que utilizamos todos. Después tenemos un segundo estadio que es AI Workflows y tercer estadio Agentic AI, que es lo que hoy empieza a surgir con más fuerza, ¿no? Veamos un caso concreto. Comencemos con Generative AI. La Generative AI es creativa, responde, te ayuda cuando se lo pedís, es reactiva, es básicamente un copiloto, ¿no? Modelos como por ejemplo ChatGPT, que los tenemos acá, Gemini, Cloud, que son los tres que puse acá, son solo una parte de lo que es Generative AI, ¿no? Y que en general, bueno, estos modelos particulares que se llaman LLMs, producen a partir de un prompt un resultado que es texto. Siempre producen un resultado que es texto. Ahora bien, dentro de lo que es Generative AI, yo podría reemplazar estos modelos que tenemos acá, estos LLMs, por cualquier modelo generativo audiovisual. Por ejemplo, la semana pasada, en la última conferencia de Google, los últimos lanzamientos, salió lo que es Veo 3, que es un modelo audiovisual. O sea que cuando yo pongo un prompt, una indicación a ese modelo, lo que me va a dar es un resultado y ese resultado, en este caso con Veo3, va a ser audiovisual, va a ser imagen más audio, ¿no? Tenemos DALL-E que puede dar como resultado una imagen. Entonces, esto es básicamente lo que genera Generative AI. Si ponemos un ejemplo, yo acá podría decirle, puedes redactarme un mail para invitar a personas externas a una demo de un nuevo producto. ¿Y qué van a hacer estos modelos cuando yo ponga ese prompt? Me va a dar la estructura de un mail con el asunto, probablemente algunos campos para que yo pueda rellenar con información propia, salvo que le indique exactamente esos detalles, pero me va a dar la estructura de un mail. Ahora, si yo a esta estructura le pregunto
Por ejemplo, ¿cuándo es mi próxima demo de producto? No va a saber responderlo. ¿Por qué no va a saber responderlo? Porque todavía no me conoce y no tiene la información de mi calendario. Ese caso lo podemos resolver con lo que se llaman AI workflows, ¿no? Básicamente es en el segundo estadio de lo que es la inteligencia artificial, lo que hacemos nosotros los humanos es que le damos un flujo predeterminado o un camino predefinido a ese modelo de inteligencia artificial para que genere acciones de forma autónoma, pero dentro de un flujo concreto, ¿sí? Lo que hacemos básicamente es darle mayor capacidad a ese modelo conectándolo con diferentes herramientas, ¿no? Entonces, en este caso, igual tengo un prompt, puedo usar LLMs o modelos audiovisuales, como decíamos antes, lo conecto, por ejemplo, a mi calendario y si yo le pregunto cuándo va a ser mi próxima demo del nuevo producto, va a saber responderme, ¿sí? Ahora, yo puedo acá agregar las herramientas que quiera, no importa la cantidad de herramientas que yo quiera, incluso podría indicarle que escribo un mail para todos los asistentes, para una invitación para todos los asistentes a la próxima demo de producto y que mande ese mail de forma autónoma, ¿no? Entonces lo que va a hacer es, va a ir a la agenda, se va a fijar cuándo es la próxima demo, va a agarrar a todos los asistentes de ese invite y va a redactar ese mail y lo va a enviar. En todos estos casos, lo que sucede es que la decisión de qué hace y cómo lo hace sigue siendo humana, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Cuando nos vamos al tercer estadio, Agentic AI, que es lo que hoy está empezando a surgir de manera muy fuerte, hablamos de otra cosa. Acá el agente actúa por sí mismo, ya no tiene un prompt, ¿no? Tiene un objetivo. Entonces cambia. A ver, les voy a poner el diagrama completo. Ya tiene un objetivo. Y a partir de ese objetivo y del contexto que le damos, con las herramientas que sean que le pongamos a ese agente, el agente analiza el entorno, planifica, decide y ejecuta. En este caso, es un colaborador autónomo, proactivo. Mientras que la Generative AI crea texto, imágenes, código incluso, Agentic AI detecta un problema y lo resuelve dentro de un marco sin que nadie se lo pida. ¿Sí? Si continuamos con el ejemplo que veníamos haciendo antes, yo podría tener como objetivo aumentar la base del funnel de ventas para el nuevo producto y que con el agente, que sea el agente el que califique, por ejemplo, los leads, ¿no? Y que a partir de los leads calificados mande reuniones o citas con el equipo de ventas. Ahí, quien decide ya no es el humano, el que está decidiendo qué es o qué no es un lead calificado, el que decida a quién mandarle la agenda, qué vendedor mandarle la agenda, el que busca los espacios de esa agenda, ya es el agente, de acuerdo al contexto o al objetivo que le demos, ¿sí? Entonces, hoy lo que está empezando a pasar es que tenemos agentes que empiezan a trabajar entre ellos, que se pasan información, que toman decisiones en red, que nunca duermen, que no se frustran, que no olvidan. Parece ventajoso, ¿no? Y sí, ciertamente lo es, pero también esto plantea riesgos, ¿no? Porque acá lo importante es no romantizar ni la AI ni cualquier tecnología. Hay muchos desafíos a la hora de implementar este tipo de cosas. Un agente, por ejemplo, puede hacer lo que se le pida y puede hacerlo muy bien. También que si el objetivo, como veíamos antes, está mal planteado o las bases de datos están mal trabajadas, puede ejecutar algo incorrecto de forma muy eficiente, ¿sí? Esto, a ver, no es ciencia ficción lo que les estoy diciendo, ni algo muy lejano a la realidad. Esto ya pasó, es historia reciente y es un gran riesgo de todos los sistemas que son totalmente autónomos por el estadio de la tecnología todavía. Sin ir más lejos, hace unos años recordarán, no hubo tanta repercusión de eso, pero sí, la hubo, pero no fue noticia a viva voz. Pero recordarán el caso de los Boeing 737 MAX,
que era el sistema autónomo de aumento de características de maniobra. Estaba diseñado ese sistema, les estoy dando obviamente un ejemplo extremo de un sistema autónomo, ¿no? Pero estaba diseñado para corregir problemas de control del avión. Y ese sistema resultó ser defectuoso y no habían puesto controles humanos efectivos, ¿sí? Ahora, es un ejemplo extremo de un sistema autónomo mal manejado, mal implementado, que costó vidas. Esto nos deja un mensaje claro: sin supervisión humana, los sistemas autónomos pueden fallar, por lo menos todavía, ¿no? Y acá es donde, como tomadores de decisiones, nosotros necesitamos herramientas conceptuales que nos ayuden a poner las cosas en perspectiva. El famoso Hype Cycle de Gartner. Gartner es una de las consultoras más grandes del mundo, para los que no los conocen, y emite este informe cada 6 meses o cada año. Hay 40 informes de tecnología de esto, y lo que nos dice es que cada tecnología pasa por una curva emocional. ¿Qué significa esto? Que primero está lo que es la euforia desmedida en esta parte, donde todavía la tecnología es experimental, donde está en desarrollo, donde todavía no hay suficientes casos de uso, ¿sí? Ahora les muestro una cosita. Miren dónde están los sistemas autónomos, totalmente autónomos. Acá abajo, todavía es súper experimental como para poder implementarlo en el caso de una aerolínea, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos acá. Acá, por ejemplo, está Generative AI, ya pasando el hype, lo que se llama el punto de expectativas máximas, donde se piensa que la tecnología va a resolver todo, pero después uno sabe que tiene limitaciones y empiezan a verse esas limitaciones. Entonces, esta curva es lo que se llama la desilusión, ¿no? Acá hay muchas tecnologías que desaparecen o son reemplazadas por otras. Eh, y hay muchas que siguen su curso y a lo largo del tiempo digamos, se convierten en, si son valiosas realmente, en tecnologías que permitan la productividad, ¿no? Ahora, cuando estamos acá, que se llama el plató de productividad, es donde llega la adopción real. Pero hoy, al ritmo que vamos, la realidad es que adoptar tecnologías en esta fase de la curva pasas a ser uno más, ¿no? Acá, por ejemplo, si estoy dispuesto a asumir los riesgos, tengo el capital y el equipo y estoy dispuesto a fallar, ¿no? Puedo embarcarme en este tipo de tecnologías, que son tecnologías de prueba. Y en el mejor de los casos, si sale bien, tengo una gran ventaja competitiva, ¿no? Una diferencia competitiva muy grande. Ahora bien, cuando yo puedo ser más conservador, ¿no? Y esperar que pase el hype de la tecnología que está acá, entender realmente el valor que da determinada tecnología y adoptar esa tecnología en este estadio. Cuando yo, como les decía antes, si yo adopto una tecnología en el estadio del plató de productividad, ya somos uno más y estamos llegando tarde, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que el desafío básicamente no es solo adoptar la AI o una tecnología, es entender exactamente cuándo tengo que adoptarla y para qué tengo que adoptarla. Es entender cómo voy a lidiar y cómo voy a liderar con esa tecnología, en este caso AI. Y para eso es desarrollar un nuevo mindset, ¿sí? Un mindset que es ágil, que es experimental, que es iterativo, con inteligencia emocional para saber qué tengo que delegar, en qué tengo que intervenir y qué tengo que reinventar, ¿no? Acá tengamos claro que el futuro se construye con personas potenciadas por tecnología, no se construye solo con algoritmos, ¿no? Dado el enorme potencial que tiene la inteligencia artificial, está claro y es comprensible que corramos por todos lados para integrarla a todas las facetas de la operación empresarial, ¿no? Pero no todas las herramientas sirven para todo, y la AI, que es lo que pasó en muchos casos con la transformación digital en unos años,
La AI no debe ser el fin en sí mismo, sino también el medio para crear experiencias más significativas. No perdamos de vista el valor que queremos dar con esa tecnología. Y volvemos al principio, ¿no? ¿Y qué significa esto de ser AI first? Bueno, es tener el mindset, prácticamente el mindset del cambio y la adopción. Es repensarnos constantemente y saber identificar en qué y cómo la AI puede potenciarnos internamente y externamente en las experiencias. No es llenarse de herramientas, es poner los algoritmos adecuados al servicio de entregar mejores experiencias. Estamos entrando en una era donde vamos a tener agentes que diseñan, que analizan, que proponen, incluso que deciden. La pregunta no es si los vamos a utilizar o cómo vamos a usarlos. La pregunta básicamente es qué lugar vamos a ocupar nosotros junto a ellos. Yo, en lo personal, estoy convencida de que la AI no viene a reemplazarnos, viene a liberarnos del ruido, del desgaste, de la repetición, pero esto puede incomodar a varios, ¿no? Hoy los agentes están en la sala, pero el liderazgo sigue siendo humano y eso es lo importante. Acá saber cómo potenciarnos es la clave de todo. Bueno, fui rapidito porque quiero tener más tiempo, les dejo mucho para pensar, espero que les haya gustado. Me gustaría presentarles un caso real de esto que venimos hablando con Mariano Temperini, que es líder de innovación en banca digital de PPI. Mariano, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, mm, gracias. Gracias también por traer este tema a la mesa. La verdad que es muy, muy interesante y bueno, buenos días, buenas tardes a todos también. Bueno, Mariano, yo di un pantallazo, ¿no? Rápido de los desafíos y demás, pero quiero preguntarte, ¿por qué decidieron ustedes en PPI implementar inteligencia artificial en primer lugar, ¿no? Perfecto. Desde PPI venimos trabajando en distintos procesos para que la experiencia del cliente en sí sea cada vez más ágil, simple, cercana. Creemos que la IA nos puede permitir eso, estar disponibles 24/7, por ejemplo, responder de manera inmediata o rápida a las consultas, tal vez, como decías antes, ¿no? Las preguntas básicas o las preguntas repetitivas que por ahí pueden llegar a surgir por personas que, llevado a nuestro rubro, ¿no? Desde las finanzas, no se animan a canalizar con un asesor de forma directa o de forma presencial. Creemos que abriendo nuevos canales de contacto, estos usuarios puedan acercarse, digamos, al mundo de las inversiones y dar su primer paso. Desde mi lado, como decías antes, ¿no? Creo que la IA no reemplaza, sino que acompaña el trabajo que hacemos día a día. Y creemos también que bien implementada puede acercar a las personas al mundo financiero, como también complementar al trabajo del asesor, hablando de cliente interno, optimizando los tiempos de gestión y demás. Bien, ahí me dijiste algo sobre las interacciones que esperan que resuelva, pero a futuro, ¿cuál crees que van a ser las interacciones que puede llegar a resolver? Entiendo que están en un estadio todavía inicial, o sea que vienen implementando esto, pero que están todavía en un estadio más bien inicial, ¿no? Correcto. Ahí tal vez mi respuesta me gustaría separarla en dos, tal vez en lo que esperamos en el corto plazo, tal vez yendo a lo más lógico, esto que mencionaba, ¿no? Recién, preguntas frecuentes, soporte técnico básico, información de productos, pero hacia adelante, y esta es la segunda parte, decir un poco más allá, ¿no? No me parece loco pensar que en adelante la inteligencia artificial puede ayudar a las personas a orientarse, identificar qué tipo de inversión podría llegar a interesarles o incluso acompañarlas en los primeros pasos. Tal vez en definitiva que sea un facilitador de información y no solamente un contestador automático o un flujo, digamos, determinado que tenga un fin. Claro. Y te pregunto, ¿cuáles fueron los mayores retos o desafíos que tuvieron en este proceso, ¿no? De implementación de AI? Ok.
Tal vez ahí te menciono desde lo personal, ¿no? Yo vengo del lado financiero comercial, no desde el lado técnico, así que meterme en este tipo de proyectos para mí fue un desafío. En principal, digamos, creo que fue entender que un bot no es solamente una tecnología que se conecta a algo y ya, sino que hay que diseñar los flujos, entrenarlo, hacer estos flujos de interacción, integrarlo con la plataforma que uno tiene en la compañía, conectarlo a APIs y sobre todo tal vez asegurarse de que refleje el tono y los valores de la empresa en donde estamos, ¿no? Desde ese lado tal vez... Y creo que tal vez este es el punto de inflexión en determinar si es un buen trabajo o no, que también es parte del desafío. Hay que conectar con áreas que puedan suplir estas necesidades para poder hacer una integración, digamos, de este tipo. Tal vez desde mi lado no tengo conocimiento en código, pero puedo contactar al área de servicio de IT o de infraestructuras que me ayude a gestionar esto en busca de un bien común. Tal vez esto determina, desde mi punto de vista, si es un buen trabajo o si está llevado adelante de la forma correcta, porque uno tal vez no tiene como el conocimiento de todo, y este tipo de herramientas necesita la combinación de factores o de condimentos, si se quiere, para llegar al punto final, si es que me explico. Después, perdón. Dale, no, 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 perdón, dale. No, no, que tal vez otro de los desafíos hacia adelante que estoy pensando es que no es algo que se hace de una sola vez y queda para siempre, sino que tiene que ser, es algo que lo mencionabas antes, ¿no? Iterativo en el tiempo, digamos, se tiene que ir mejorando, ajustando para dar más mejoras al cliente final. Y ¿por qué no también al cliente interno, ¿no? De cierta forma, en tanto avance la tecnología, van a ir mejoras que van a ir surgiendo y también si la compañía donde uno está trabajando presenta nuevas funciones, ¿por qué no apalancar con inteligencia artificial, digamos, el resultado hacia quien le da uso? Bien, sí, decías algo recién súper interesante, que es algo que yo veo mucho y que fue quizás el gran error, un poco lo que quería transmitir de cuando vivimos la transformación digital, quizás dejar en manos solo de áreas tecnológicas, ¿no? Y no dar el contexto al resto de las áreas de negocio, que en este caso es quizás la base de la inteligencia artificial, ¿no? Entender realmente el negocio, entender lo que quieren los clientes, entender digamos, todo el contexto donde está inmerso esa solución, producto o servicio, ¿no? Entonces, como que son las áreas conjuntas, cuando decidimos cómo implementar este tipo de herramientas, tienen que estar todos embarcados como en este cambio, ¿no? Es súper interesante. Y te hago otra pregunta, Mariano, ¿cómo los ayudó Whitborn, ¿no? En esto. Ahí Whitworth fue tal vez un aliado clave. Nos dio la guía, digamos, en tanto a cómo poder profundizar de manera correcta o de alguna forma desenvolvernos bien con buenas prácticas para poder desarrollar el ideal que nosotros teníamos, ¿no? Y bueno, y de cierta forma el acompañamiento es clave, que ahí aprovecho y gracias al equipo por esta ayuda que nos están dando constantemente. Y bueno, tal vez tener de primera mano a gente con conocimiento es clave para este tipo de proyectos. Con lo cual, más allá de la combinación de factores que podemos tener in-house, tener, digamos, una ayuda en paralelo, cross al proyecto es totalmente clave. Buenísimo, buenísimo. Y por último, te pregunto, ¿cómo te imaginas el futuro de las finanzas o de las inversiones, ¿no? Con AI más allá de lo que están haciendo ahora. Si tuvieses que decir, che, me imagino esto, ¿qué sería? Ok, ahí hago un apartado que tal vez tiene que acompañar
en nuestro rubro también cómo esté la normativa en ese momento, pero si pasando de eso, para mí lo que viene es mucho más interesante que un asistente, me imagino una inteligencia artificial que tal vez analice en tiempo real el perfil del usuario, sus hábitos, los objetivos financieros, que pueda sugerir alternativas personalizadas con un lenguaje claro y accesible, que tal vez lo que tiene las finanzas hoy en día, que no muchas personas se animan a entrar en este mundo por la complejidad o tal vez por, no sé, falta de herramientas o incluso hay falta de tiempo. Y para mí este puede ser un punto de inflexión porque hoy no se invierte por miedo o tal vez, digamos, la falta de tiempo, como mencionaba antes, la inteligencia artificial podría llegar a apalancar o automatizar ciertas tareas o mismo estas sugerencias de operación. Un ejemplo básico que me lo imagino, ¿no? Desde este lado, tengo un saldo líquido en mi cuenta y que desde, digamos, esta herramienta me ayude a colocar esa liquidez que no la voy a utilizar en un fondo común de inversión de liquidez para que me vaya generando ingresos mientras yo no lo utilice y después lo puedo retirar sin problemas. Tal vez sería como lo que yo veo hacia adelante, pero bueno, teniendo en cuenta qué tan permeable sea la normativa, que me imagino que vamos hacia eso, ¿no? Sí, sí, totalmente coincido y qué fantástico, ¿no? Que una gente te pueda dar en el momento en que vos tenés un saldo una notificación, ponele con una comparativa de inversiones dependiendo de tu perfil de riesgo, por ejemplo. Sería fantástico no tener que tomarse el tiempo y tener la Totalmente. incertidumbre de decir, che, ¿en qué invierto, qué no invierto? Capaz ni me doy cuenta que podría estar invirtiendo ese dinero ahí, ¿no? Genial, genial, bueno, buenísimo. Bueno, Mariano, muchas gracias por estar acá. Un placer conversar con vos y que nos cuentes la experiencia de PPI con Whitboard. Y te dejo a vos para darle el lugar a Tomás Iñiguez, que vos lo debes conocer y que básicamente nos va a contar un poquito el trasfondo, ¿no? El back de implementar todo esto. ¿Qué es lo que se implementó y cómo se implementó en PPI, ¿no? Buenísimo. Muchas Tomás, ¿estás gracias. por ahí? Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, ahí, perfecto. Sí, Bueno, yo me voy a mutear y te dejo a vos y sigo tus órdenes en cuanto al pasaje de los slides, ¿sí? muchas gracias, Jessica. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá. Como mencionó Jessica, mi nombre es Tomás, soy parte de Whitboard en todo lo que es el área de CX y más enfocado ahora en lo que es a la inteligencia artificial, justamente. Y como estuvieron comentando, nosotros estuvimos implementando estas nuevas tecnologías justamente con Mariano, en este caso, ayudándolo a conseguir o ayudándolo a guiarlo en ese camino hacia la automatización del 80%. Y con esto no estamos hablando solamente de simples flujos sobre preguntas frecuentes o que se contesten así dudas o consultas, sino que estamos hablando más de resoluciones completas, usando esta inteligencia artificial con datos reales en varios canales y que sea personalizada hacia el contexto del cliente que se comunica. Para llegar a este camino, nos estuvimos enfocando en varios aspectos. Primero, como pueden ver ahí en ese 10%, es simplemente ya con el lanzamiento de este nuevo agente inteligente que tiene Zendesk, en el que ya no nos basamos en reglas estáticas, sino que detectamos la problemática del cliente, o sea, sobre qué se nos está preguntando, y a partir de ese contexto poder brindar respuestas y soluciones en tiempo real. Aquellos que ya han trabajado tal vez con otras inteligencias el año pasado o han comenzado ahora, saben que hay diferentes modelos en los que uno a veces tiene que entrenarlo a base de expresiones o palabras clave, tiene que adoptar más un modelo de intenciones. Esto con la nueva tecnología de agente avanzado que tiene Zendesk ya no es necesario. Tenemos todo lo que llamamos un modelo de Zero Shot Interface, perdón que lo tenga que decir en inglés,
en donde simplemente ya con lanzarlo, con tenerlo, conseguimos inmediatamente ese 10% de automatización junto a los casos de uso. Ahí es cuando hacemos ya el salto al 20%, en donde nosotros podemos darle justamente una problemática al bot diciéndole, llega un cliente que tiene esta serie de problemas o esta serie de dudas, necesito que le respondas o lo ayudes con la tarea. Este tipo de automatización es lo que ya nos permite a no solo contestar dudas con la inteligencia generativa que mencionó Jessica, sino que estamos avanzando a lo que son los workflows que mencionó, en donde ya la inteligencia artificial o el bot en general es capaz de cancelar pedidos, emitir reembolsos, actualizar estados de cuentas, dar información sobre dónde está cierto paquete. Todo esto gracias a justamente este nuevo modelo y a estos flujos que se armaron en conjunto a la inteligencia artificial. Con eso ya estaríamos en ese 20%, inclusive 30% de la automatización. Y después ya, hoy en día con Mariano estamos en lo que es el 40%, que fue el agregado de las llamadas a diferentes APIs o a diferentes herramientas, que es donde ya profundizamos en más que nada cómo son los clientes de Mariano, qué tipo de dudas tienen, qué consultas tienen, y cómo nosotros le decimos a la inteligencia artificial que conteste y que resuelva este tipo de solicitudes o de dudas. Todavía no llegamos a ese 60 y 80, pero es el camino que ahora continuado que tenemos que abordar. Esto ya va a ser a partir de un plan de análisis y evaluación en donde nosotros ya tenemos a la IA trabajando, contestando dudas, y esta va a empezar a aprender más, va a empezar a profundizar y va a reconocer dónde le falta, por así decirlo. Me están preguntando sobre casos de uso que no tengo respuesta hoy en día, que estoy tardando en contestar, para que nosotros después, junto a Mariano, podamos armar y profundizar esos casos de uso que la IA estuvo aprendiendo en los siguientes meses. A esto también le sumamos que nos estamos expandiendo en lo que son los canales. El nuevo agente de inteligencia artificial de Zendesk puede estar en todo lo que sea chat, correos, redes sociales, mensajerías como WhatsApp o Facebook, e inclusive puede contestar dudas o preguntas sobre productos de Mercado Libre para aquellos que tengan ese tipo de integración en Zendesk. Y con eso ya estaríamos en el 60. Para cerrar con el 80, lo que se llama perfeccionamiento de nuestro lado, en donde ya se harían auditorías más a fondo, más profundas, sumando cada vez más canales, más idiomas y mayores casos de uso. Ahora también les voy a mencionar sobre otra inteligencia artificial que Zendesk tiene en paralelo a la que les comenté recién. Jessica habló de generativa y workflows y mencionó una tercera que se llama Agentic. Hoy en día Zendesk cuenta con generativa y workflows, la generativa siendo lo que hoy en día llamamos Essential, y la workflow, la que les compartí hasta ahora, o el camino que estuvimos haciendo con Mariano, que es en la que también se está trabajando. La principal diferencia entre ambas es justamente, acompañando lo que decía Jessica, es que una está más relacionada a lo generativo, yo le tiro un prompt, una pregunta, una consulta, y esta va a poder responder a esa consulta en base al centro de información que ustedes tengan o la base de conocimiento que ustedes tengan en todo lo que es texto. Y la que estamos trabajando con Mariano, que es la de workflows, es justamente esa en la que puede resolver problemas más profundos, por así llamarlos, en dónde está mi pedido, y que yo ya le doy información sobre el cliente. Y la tercera de Agentic es algo que en lo que está preparado y en lo que se está viniendo próximamente este año también, en donde ustedes ya van a poder hacer mejor interpretación de los casos de uso y donde estamos preparando para que no sea necesario un perfil técnico o de programación, sino que la IA sea capaz de interpretar los casos de uso que le estamos dando y armar flujos sin la necesidad del conocimiento técnico.
pero creo que eso ya es suficiente sobre nuestros diferentes agentes IA y voy a dejar que Fabricio presente todas las otras herramientas con inteligencia artificial que también tenemos dentro de Zendesk. Gracias, Tomás. Y gracias a todos. Buen día por atender este webinar. Buen día y buenas tardes. Yo soy Fabricio Gutiérrez, estoy en el área de preventa dentro de Whitboard. Y con esta imagen me gustaría preguntarles qué es lo que piensan, qué sienten, si quieren por el chat, contéstenos. Ya casi estamos por finalizar el webinar, así que trataremos de ser un poquito breves en esta parte. Pero realmente lo que siempre nos contestan cuando mostramos esta imagen es enojo, frustración, mi día a día, voy tarde para algo, cualquier parte negativa que normalmente esta imagen pues nos puede llegar a generar, ¿vale? Eh, y yo me pregunto, ¿qué creen que está empezando del carril izquierdo, donde están unos escasos 5 o 6 autos, donde está más fluido el tránsito? Yo creo que están pensando todo en menos ese problema, ¿no? Están justo organizando dentro de las tareas más comunes que es transportarse y moviéndose, ya organizando lo que es su día a día, qué es lo que normalmente pudiera seguir en cuanto a tareas y tener una fluidez precisamente pues en esto, ¿no? De una otra manera, como bien decía Jessica, como ahorita complementaba Tomás, esta parte de acompañar más no reemplazar, ¿no? Justo este tipo de herramientas, y yo les voy a platicar un poquito del ecosistema de herramientas que tiene Zendesk, además de lo que son agentes IA y Essential, cómo pueden acompañaros, ¿no? Cómo pueden reducir ese volumen y cargas donde estamos rebasados, donde no podemos pensar bien, donde todo está atorado y bueno, no fluye en nuestro día a día, ¿vale? Siguiente slide, por favor. Como bien Tomás platicó de agentes IA en su versión Essential y Advanced, de la parte Essential, que es esta parte generativa, a su parte Advanced en Workflows, donde podemos automatizar hasta este 80%, está más pensada de cara al cliente, claro, pero también por detrás está haciendo todo este flujo de procesos para precisamente entregar esta automatización y este diseño que bien Tomás comentaba. Pero también existen otras pensando de cara un poquito más a la gente, ¿no? Normalmente cuando tenemos todo este servicio donde centramos toda nuestra atención en nuestros clientes, pues las estrellas de todo este journey normalmente son nuestros agentes, ¿no? Entonces, por medio de la inteligencia artificial decentes, los agentes tienen herramientas como Copilot, que este es uno de los add-ons que giran en torno a la suite de Zendesk, donde pueden interpretarse el sentimiento de las solicitudes que les llegan, la intención de las mismas, el idioma, sugerir respuestas basadas en el contexto con una posible resolución, así como sugerencias de acciones a realizar y basadas en casos similares en el histórico del que vamos realizando, ¿no? Como bien decíamos, esta parte generativa de inteligencia artificial. Entonces, logramos así reducir con Copilot la resolución, el tiempo de resolución del ticket y tener una mayor adherencia de la gente, porque pues de esta manera tiene una mejor eh, productividad y está más adherido con la solución porque es de una más fácil adopción en este caso y con Copilot. ¿Vale? Siguiente slide, por favor. Vale, WFM, Workforce Management. Es un add-on de Zendesk que está también pensado en esta parte del proceso que gira a un entorno o a un administrador de equipos de trabajo, de colaboradores, y tienen objetivos normalmente estos administradores para poder medir la productividad, la asignación de tareas, roles definidos, dar seguimiento en qué parte se lleva el proceso y poder ir siguiendo de manera correcta con el flujo del mismo. La inteligencia artificial de Zendesk puede acelerar este proceso para identificar las distintas temporalidades del negocio, ¿no? Temporadas altas, bajas, donde tenemos más, donde recibimos más solicitudes para atender a nuestros clientes. Y a base de poder entender esta temporalidad, es fácil a través de la inteligencia artificial poder proyectar y poder asignar la fuerza de trabajo correcta para estas distintas temporalidades del negocio. Por tanto, es posible reducir costos de inoperatividad con un esquema de tareas y funciones bien asignadas para nuestros agentes que les permite tener, pues, como tal, también roles bien definidos, tareas bien definidas y podemos también reducir el tiempo en la calendarización y administración de los mismos, ¿no? Todo esto en un entorno de productividad dentro del mismo ecosistema. Siguiente slide, por favor. Cuba Quality Assurance. Su objetivo es entregar un servicio al cliente excepcional.
Su motor de inteligencia artificial de este addon permite trazar todas las conversaciones entre agentes. Recordemos que dentro de Zendesk todo, al final, lo que conectamos deja trazas. Entonces, al final, estas conversaciones que se pueden trazar pueden ser entre agentes, clientes, BPOs, canales, idiomas, y nos permite identificar dentro de esas conversaciones, por ejemplo, palabras clave de las mismas, ¿no? Por ejemplo, identificar un posible churn en este viaje que estamos dando con nuestros clientes, preferencias específicas, sus solicitudes más comunes. Entonces, esto nos permite poder poner objetivos clave importantes para el negocio, monitorearlos a través de la analítica que tiene QA y así podemos también tener en esta monitorización, entender todos los riesgos críticos y tendencias dentro de lo que está pasando en nuestro servicio a clientes, ¿vale? Y por último, y no menos importante, siguiente slide, por favor, quiero platicarles un poquito de WeTalker. Esto es un desarrollo propio de Whitboard, pero normalmente la tendencia en un área de atención al cliente casi siempre la hacemos reactiva, ¿no? Y parte de poder ir solventando todas las tareas con esto que estamos platicando de inteligencia artificial, de hacer nuestro día a día más llevadero, de quitar este tránsito, como lo veíamos en la imagen alrededor, ¿qué pasa si le agregamos ese factor de proactividad a nuestro servicio? Entonces, WeTalker es una solución que precisamente nos permite de manera proactiva notificar a nuestros clientes, ¿no? Eh, con la incorporación de WeTalker dentro de la suite de Zendesk es posible dar un paso más allá y entregar notificaciones masivas a distintos segmentos, por ejemplo, de clientes, hacer una segmentación y avisar, por ejemplo, de una caída, de una disruptiva de un servicio, actualizar, cuando actualizamos un caso dentro de la suite, poder notificar de manera proactiva al cliente en qué estatus se encuentra, enviar campañas de marketing de manera masiva a esa segmentación de clientes que hagamos dentro de la solución y hasta poder calendarizar dichas notificaciones, ¿no? Entonces, todo esto funciona a través de una de las redes más comunes de Meta, que es WhatsApp. Funciona así y bueno, sería una solución que pueda adicionar este toque de proactividad pues a todo el servicio y a todo el journey de nuestros clientes. Siguiente slide, por favor. Y bueno, nada, relacionado a todas estas soluciones, ecosistema de inteligencia artificial que estamos platicando dentro de Zendesk, pues si quieren saber más, pueden a través de este QR calendarizar una demo, una plática, una breve charla con nosotros para que ya exploremos más allá las funciones y acompañarles en este viaje. Y pues muchas gracias, Lore, te cedo el micrófono. Bueno, bueno, voy a hablar yo. Me presento, soy Daniel Velázquez, soy parte del equipo de Whitboard que trabaja con Zendesk. Lore está con un tema de fiebre, gripe, así que no puede hablar mucho. Pero bueno, más que nada agradecerle su participación, obviamente. Tengo algunas preguntas aquí que me han escrito por privado. Pero antes, déjenme comentarles de que si necesitan tener una demo personalizada o tener alguna charla para profundizar alguno de los conceptos que vieron ahora sobre Copilot, Ultimate o, bueno, agente IA avanzado o WFM o QA, pueden aquí reservar una sesión escaneando el código QR y con gusto coordinamos como para un día juntarnos y profundizar en cada uno de sus temas. Bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor, la puede escribir aquí en el chat. A mí me llegaron algunas por privado. Bueno, una de las preguntas que me llegó es si existen costos variables o es un costo fijo que aplica Zendesk sobre la IA. Aquí déjenme comentarles que existe un costo fijo y un costo variable. Sobre QA, WFM o Copilot son los costos totalmente fijos, son add-ons que se adquieren y ya es un valor fijo como es actualmente el licenciamiento de Zendesk. Y por otro lado, el costo variable que existe es en el lado de agentes avanzados CIA, donde existe o se aplica un costo por resolución automatizada que se brinde. ¿M? Entonces,
clientes o futuros clientes que necesiten incorporar un bot con inteligencia artificial y que sea autónomo o que dé respuestas automatizadas, hay que considerar la cantidad de resoluciones que puede llegar a tener para poder manejar de antemano ese costo variable y tener en claro ese concepto de inversión. ¿M? Em, Acompañando a lo que había dicho Tomás en un principio, si una de las preguntas es si es la IA propia de Zendesk o está asociado a alguien y sobre qué canales trabaja. Bueno, Zendesk tiene un convenio con OpenAI donde todo lo que aplica sobre sus plataformas es trabajado a través de esta empresa. Y todos los canales que trabaja puede intervenir y automatizarse con agentes avanzados IA. El canal web, WhatsApp, Instagram, Facebook, X, correo, dar respuestas por correo en automático. Mercado Libre, si tienen integración con ese canal mediante algunas apps, es posible dar respuestas a través de Mercado Libre. ¿Mm? Bien, sobre Copilot tenemos aquí una pregunta de qué tan autónoma puede ser la IA para responder sobre Copilot. Nos preguntan o en qué se basa para tomar las respuestas. Bien, es una buena pregunta esa parte, porque, bueno, Copilot no es que va a responder por sí solo, va a sugerir respuestas, Copilot. Y se basa básicamente en dos principios. La base de conocimiento, que le digamos, hacen desde dónde tomarla, o sea, va a tomar artículos y va a interpretar si lo que le está preguntando el cliente es posible responder con esos artículos, o se pueden generar procedimientos o prompts, como comentaba por allí Fabricio, creo, donde ustedes definan como si fuera un script de atención, los clásicos scripts de atención, si el cliente pregunta esto, pedirle tal situación, paso dos, si respondió tal cosa, pedirle tal otra. La IA se basa en esos procedimientos para sugerir a la gente las respuestas y que sea la gente quien defina si envía esa respuesta o no. Incluso se pueden programar acciones de semi-automatización en esos pasos. ¿M? Otra pregunta que tenemos aquí es cómo se evalúan el impacto de los agentes perdón, cómo se evalúa el impacto de Copilot en los agentes. Si se puede, puede tener o medir cuánta intervención tuvo. Eh, Copilot en la resolución de un caso. Bueno, en ese punto existe reportería en Zendesk que puede medir cuánto se intervino Copilot, todas las sugerencias que dio o los tickets en los que intervino Copilot dando sugerencias. Entonces, es 100% medible esa parte. Bien, hay algunas preguntas más sobre QA, pero ya estamos sobre el tiempo. Dejo el último minuto para si hay alguna pregunta más. Bueno, entonces, en honor al tiempo, quedaron ahí algunas cuestiones de QA que después los iremos respondiendo por privado. Pero bueno, en honor al tiempo de todos, déjenme agradecerles el haber estado acompañándonos aquí. Obviamente, eh, podemos trabajar con ustedes, Sende puede trabajar con ustedes, aquellos que estén interesados en profundizar un poquito más, pueden buscarnos a través del código QR. Aquellos que no conozcan a sus ejecutivos de cuenta o quieran empezar a entender de qué se trata Zendesk, nos encuentran en la web o nos encuentran por aquí. Estamos disponibles para lo que necesiten. Dani, un último punto. Hay una pregunta de José Luis Topsky. Para temas de llamadas, ¿tiene alguna sugerencia con IA? Ok, ok. Bien. José Luis, tema de llamadas.
hay varias novedades sobre eso. QA, si las llamadas están integradas con Zendesk, con la API de Zendesk Talk, QA puede, o si es telefonía nativa, QA puede analizar esa información y dar un resultado. Y Zendesk ha incorporado hace muy poco algo que se llama Local Measure, que aplica IA sobre las llamadas. IBRs con IA, transacciones con IA sobre telefonía de tipo, dame por favor tu número de identificación o tu número de movimiento, e ir con eso hacia servicios que tengas de ERP, e-commerce u otras herramientas, y traerte esa información y hacer toda la gestión en automático con IA. No sé si José Luis responde tu pregunta. En este punto, con Local Measure, obviamente no lo hemos puesto aquí, es muy nuevo, pero ya está disponible y explota muchísimo más lo que era la telefonía tradicional de Zendesk. Incorpora todo el concepto de IA e incorpora también eh, integraciones para aprovechar lo de Amazon Connect. Si no hay más Daniel, dudas, de mi lado estamos. Sí, perdón que te Jessy. interrumpa, les quería avisar, bueno, primero, gracias por contestar todas las preguntas. Gracias a todos nuevamente por estar acá. Vamos a dar por cerrado como para cumplir en horario para todos. Les comento que la sesión va a ser enviada, todo el webinar se les va a enviar a todos los asistentes. Y nada, nuevamente gracias por estar, a todos los que participaron y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que tengan un muy lindo día. Chao, chao, gracias.